Ahí está, ya está grande. Bueno, entonces, a ver, agarramos el X que no esté en Y queremos extender a F a este subespacio lineal más grande, pero queremos que se siga cumpliendo la propiedad de que esa extensión sigue estando dominada por P, al menos en este espacio que contiene allí. O sea, tal vez no es todo X, pero es más grande que Y. Bueno, entonces en efecto se puede especificar el valor que dice aquí, G', de la siguiente manera. Aquí G' no es la derivada, solamente es una notación, un identificador. Entonces vamos a definir G' de la siguiente manera. Para todo elemento del espacio, del subespacio lineal y para todo escalar en el campo, en este caso en los reales, vamos a definir G' de Y más lambda X como F, por definición, va a ser F de Y más lambda veces G' de X. No, aquí hay algo raro. Se me hace que aquí no debe de aparecer esto. O sea, lo único que estoy diciendo es que yo voy a definir, fíjense cómo esta unión me genera un espacio lineal o un subespacio lineal de X y cualquier elemento de ese generado pues va a ser de la forma Y más lambda veces X. Algún Y en Y, más lambda veces X. ¿Están de acuerdo, no? Que básicamente esto que estoy aquí escribiendo es cualquier elemento en este espacio generado. Entonces yo defino G', esta G' pues va a estar definida en ese generado y la defino como el número que me debe de arrojar este G' debe de ser, primero, veo que me arroja F al evaluar en y le sumo lambda. Sí, aquí hay algo, no sé si estoy diciendo algo correcto. Pues sí, según yo debe ser, porque si no, no queda bien definida. Y entonces hay que ver que la funcional G' cumple lo deseado. A ver, vamos a ver eso. Sí, pero sí estaría bien definida, ¿no? Porque tanto si el elemento está en Y o en X, pues sí tiene sentido. O sea, si solamente está definido en Y, pues sería solamente F y el lambda sería cero, ¿no? Ajá, sí. Y si no, si solamente estuviera en X, pues sería lambda veces G de X y el F, pues bueno, como ahí no está definido, pues creo que también es cero. Ajá, sí. Eh, esto, sí, sí. Bueno, pero si tu elemento es una combinación lineal de algo en y X, pues esto tiene sentido, ¿no? Esto te va a dar un número, pues. Estás Ajá. definiendo, ajá, lo que quiero decir. Y entonces ahí, fíjense que ahí nos damos cuenta cómo esta G' definitivamente va a ser una extensión de F. Definitivamente va a ser una extensión de F. Pero ahora quiero ver si efectivamente está dominada por P. Está dominada por P. A ver, eso es lo que vamos a ver aquí abajito. Entonces, agarramos fíjense que aquí cuando yo digo voy a agarrar cualquier elemento de y cualquier lambda, básicamente estoy diciendo voy a agarrar cualquier elemento del espacio generado. ¿Por qué? Pues porque esta combinación lineal, cualquier elemento del espacio generado va a ser esa combinación lineal con algún y con algún lambda. Entonces, a ver, veamos. G' de esa combinación lineal va a ser por definición Fy más lambda.
aquí ya me confundí, más lambda, y mi hipótesis, déjenme ver, mi hipótesis es que mi función P es sublineal, eh, a ver, dejen ver. Sí, sí está bien, ¿no? Porque, o sea, el valor que va a tener G' es precisamente que dice ahí el que dice, se puede especificar de tal manera, o sea, que esté dominado. Ah, sí, sí, ya entendí. Claro, de hecho no estaba entendiendo. Sí, o sea, yo a priori defino este número. De tal forma que cumpla esa desigualdad. Eh, sí, o sea, yo trato de ver cómo definir este número de tal manera que una vez que cumpla esto, defino o hago esta definición. Hago esta definición. Entonces, el orden de ideas aquí, fíjense cómo es mucho mejor uno como que tratar de dar la demostración así conforme uno se le van ocurriendo las cosas. Yo, eh, fíjense, aquí lo voy a explicar aquí. Si yo agarro cualquier X arbitrariamente en esa diferencia, eh, yo agarro cualquier X, mmm, bueno, al agarrar cualquier lambda después, pues esto es un número. O sea, eso va a dar ahí un numerito. Eh, y después, ¿qué? Y después. O sea, ¿cómo elijo este G'? ¿Cómo elijo este número que estoy circulando? Es que lo que pasa es que aquí estoy viendo que el lambda está variando. O sea, el lambda es cualquier número real. Entonces, ¿cómo elijo G? ¿Cómo sé que puedo elegir G' de X, ese número, de tal manera que esta desigualdad ocurra? O básicamente que este número que depende del lambda lo puedo acotar por abajo con esto de acá. Es que bueno, creo que lambda es el correspondiente, ¿no? El escalar que le corresponde a su representación Ajá, en esa base. Bueno, en la de Y unión X. ajá, exacto, sí. Sí, más bien lo que variaría es el G', ¿no? O sea, bueno, usted lo definiría de tal forma que pueda tener esa desigualdad. Eh, bueno, pero es que yo primero voy a dejar fijo a X. Una vez que X está fijo, voy a dejar fijo al valor de G' de X. Y entonces, porque al final lo que quiero decir es, dado cualquier Y, cualquier lambda, al momento de tratar de hacer esta evaluación, yo lo defino de esta manera, donde el lambda, pues el lambda tú lo vas a dar después. Entonces, lo que estoy tratando de ver es cómo aseguro que puedo dar esta desigualdad. O sea, que puedo encontrar un G' de X, que no importa el Y y el lambda que yo agarre, siempre voy a tener esta desigualdad. ¿Sí, sí se ve la pregunta? Sí. Entonces, ahí es donde hay que, como, como que hay que ver por qué se da eso.
Fíjense, si nosotros, nuestras hipótesis son justamente que F está dominada por P en Y. Entonces, y déjenme ver qué más. Bueno, sabemos que es sublineal. Entonces, a ver, voy a poner esto a ver si nos sirve de algo. Esto que está aquí va a ser menor o igual a P de Y más P de Y más P de lambda X. P de lambda X. También sabe que es positivamente homogéneo. También sé que es positivamente homogénea, aunque aquí el lambda lo estoy agarrando no necesariamente positivo, pues. A ver. Qué interesante, o sea. Sí, es que justamente es lo que estoy tratando de... Esto que está aquí abajo es la demostración de eso. ¿Ya vieron? O sea, yo quiero ver que efectivamente puedo encontrar un numerito G' de X donde sin importar el Y y el lambda que agarre, se va a cumplir esta desigualdad. Es justo lo que está ahí abajo. Porque una vez que yo asegure, dado el X, yo asegure que existe un G' donde esto ocurre, pues defino G' en este subespacio de esta manera y eso pues debe de cumplir lo que quiero. Al menos ahí se ve claramente que cumple, que G' va a ser una extensión de F. Porque como ahorita mismo ustedes dijeron, si lambda es 0, pues esto es 0 y entonces en el subespacio Y, G' va a coincidir con F. Al menos se ve claramente que esto va a ser una extensión de F. Pero entonces ahora vamos a ver que efectivamente existe este G' donde se cumple esta desigualdad sin importar el Y y el lambda. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Vamos a ello. Ok, entonces, si lambda es 0, pues no hay nada que hacer. Se cumple esta desigualdad sin importar cuál sea el valor que ustedes quieran darle a G' de X, ¿no? O sea, si lambda es 0, esto desaparece y esto desaparece y por pura hipótesis sabemos que F es menor o igual a P de Y, ¿no? La sublinealidad. Entonces, el caso lambda igual a 0 se tendría sin importar lo que ustedes escojan en G' de X. Ahora agarremos lambda mayor que 0. Entonces, si lambda es mayor que 0, aquí sí, fíjense, ahora sí podemos ocupar las hipótesis de P. Voy a poner aquí lo que había borrado hace rato. Sabemos por hipótesis que eso es menor que P de Y, más, como el lambda es positivo, ocupamos la positivamente homogénea, el lambda saldría de P y quedaría aquí P de X. ¿Sí? P de X. Entonces, para que se cumpla esta desigualdad, dice aquí, se debe de cumplir que este numerito que tú agarres debe de ser menor o igual que esto. ¿Esto de dónde sale? ¿De dónde sale esto? Como que estamos despejando como que estamos despejando esto de esta desigualdad que acabo de dibujar. ¿Ya vieron? Si ustedes despejan G', pues sí va a dar eso, ¿no? Déjenme ver. Sí, porque se divide sobre el lambda, ¿no? Y Sí. entra el escalar. Sí, pero no es usando esto que escribí al final, es usando nada más esto. Es que vean qué interesante, ¿eh, compañeros? Si queremos que se cumpla esta desigualdad,
para cualquier y y cualquier lambda, se debe de cumplir que si yo paso despejando, pues este lambda, como es no negativo, lo paso dividiendo y no afecta la desigualdad, y después pasamos restando. Ah, no, perdón, al revés. Primero pasamos dividiendo f de y y después dividiendo el lambda. Y la desigualdad no se altera porque el lambda es positivo. Entonces, voy a borrar todo. Borrón y cuenta nueva. Entonces, para que se cumpla esto, forzosamente se debe de cumplir esto sin importar el y el lambda que ustedes agarren. Y entonces, para que se cumpla eso, a ver, vamos a ver, para que se cumpla eso, ahí fíjense cómo, bueno, todavía no digo nada, se debe de cumplir eso. Ahora, si el lambda es negativo, si el lambda es negativo, se debe de cumplir, pues es casi lo mismo, solo que aquí el lambda, como es negativo, la desigualdad se invierte y entonces se debe de cumplir esto de acá. Aquí nada más de manera truculenta, creo que puse un menos aquí y lo volví a sacar, pero no afecta nada, o sea, es realmente lo mismo. Sí, porque es positivamente homogénea, ¿no? Y ya cuando considera menos lambda, pues ya queda mayor que 0. Cuando considero menos lambda aquí, no, perdón, ¿en dónde? Ajá, sí, Aquí. menos lambda ya ahí ya sería mayor que 0 y ya se ocupa que es positivamente homogénea para meter el escalar. Ok, tienes razón. Sí, o sea, aquí hay un pasito extra de que para poder meter este 1 entre lambda, este 1 entre lambda es negativo. Entonces, si yo pongo menos, menos, estaría teniendo menos 1 entre lambda es no negativo y entra adentro así con este menos. Pero queda este menos aquí afuera. Si ahí hay un pequeño pasito, ¿ya lo vieron? Entonces, está muy detalloso esto. Bueno, pero entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Fíjense, mi conclusión. Por un lado, bueno, voy a verlo así, ojalá se vieran las dos juntas. Por un lado, G' debe de ser mayor a esto, y por otro lado, el G' debe de ser menor que a esto. Eso, sin importar el y para lambdas positivas y negativas. Entonces, si nosotros juntamos estas dos ideas, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que G' debe de estar encapsulada entre, fíjense cómo aquí estoy agarrando cualquier Y1 que está en el espacio lineal, es la desigualdad de arriba, y aquí del lado izquierdo estoy tomando esta desigualdad acá, donde estoy agarrando cualquier Y2. ¿Sí? Y lo que pasa es que aquí ya no me importa mucho el lambda porque lo está absorbiendo. Fíjense cómo esto que tengo aquí va a ser, lo que estoy llamando, déjenme ver, o sea, esto le llamo Y2. Entonces aquí tengo menos Y2, ¿sí? Que es justamente lo que está aquí, menos Y2. Aquí está Y2, aquí está el menos, que no se nos escape. Y en la otra, el Y entre lambda le llamo Y1 y ahí queda. ¿Cómo ven esta ecuación 2? Creo que está elegante porque para poder encontrar el numerito que le debo de, digamos, tatuar a X, el G' de X, se debe de cumplir estas dos desigualdades para cualquier pareja Y1 y Y2. ¿Preguntas hasta aquí, compañeros? Está profundo, ¿verdad? Está interesante este análisis. Está chévere, como dicen. Entonces, pues la pregunta del $1.000.000 es si efectivamente puedo yo tener un hueco entre estas dos cosas al momento de que estoy variando el Y1 y el Y2. Entonces vamos a ver eso. Entonces, ok. Entonces observamos que para cualquier pareja
la diferencia f de y1 menos f de y2. Aquí mucha atención porque recuerden que f solo está definido en y. Entonces, pues esto está bien escrito y aquí tomo la diferencia. Y después, como es lineal, como f es lineal, pues aquí tomo, esto es igual a f de la combinación lineal, que en este caso es una diferencia. Y como por hipótesis f está dominada por p, al menos en el subespacio y, pues tengo esta desigualdad. Y después aquí de manera truculenta sumo y resto x y después aplico la sublinealidad de p. Entonces, p de y1 más x más x, perdón, menos x más y2, o bueno, véanlo así, menos y2 menos x, es p de esto más p de esto. Ahí sí está claro, ¿verdad? Creo. Y entonces, o sea, esta era nuestra pregunta, si existe un numerito donde se cumpla esto. Y me dicen que no importa la pareja que yo agarre, siempre tengo que esta diferencia es menor o igual a esto. Entonces hagan, ¿sí? Esa es la desigualdad de arriba, ¿no? Solo que es despejada. Sí, sí, exactamente. Aquí yo puedo, vamos a ponerle desigualdad 3. Vamos a reescribir esta desigualdad 3. Vamos a escribirla de la siguiente manera. Vamos a pasar restando este. Lo pasamos restando. Lo pasamos restando. Y vamos a pasar este f de y1. Vamos a pasarlo de este lado restando. Entonces, en ese momento, lo que tenemos es la desigualdad, es justamente esta, lo voy a poner en azul, que esto que está aquí es menor o igual que esto que está acá. ¿Ya lo vieron? ¿Sí, sí se ve o alguien lo ve borroso? Se ve como esta ecuación 3 me está dando esta desigualdad, esto que estoy circulando en azul es menor o igual a lo que estoy circulando en rosa. ¿Sí, sí se ve? Entonces, pero esta ecuación 3, compañeros, siempre se cumplía sin importar el y1 y el y2 que ustedes me estén dando. Entonces, eso significa que efectivamente existe pues un hueco. Sí, o sea, fíjense cómo aquí yo puse menor o igual, pero puede ser que sea un menor estricto. Entonces, si es un menor estricto, existe un hueco ahí donde yo puedo escoger cualquier valor G'. Pero si hay un menor o igual, si hay una pareja Y1, Y2, donde se da la igualdad de estas dos cosas, ahí en donde se da la igualdad va a ser mi G' de X. ¿Cómo ven, compañeros? Hay que echarse un buen clavadito en esto, ¿eh? Entonces, chévere, chévere. Ahí está nuestro G'. Voy a poner aquí esto porque cuando uno logra algo, pues da felicidad, ¿verdad? Felizmente tenemos que efectivamente existe un G' donde se cumple lo que queremos. Y entonces me voy a regresar. Ya estoy feliz. No importa el X que yo haya agarrado, para cualquier y lambda, definitivamente puedo encontrar este G' de X donde se cumpla esta desigualdad. Y entonces ahora paso a definir a mi funcional sobre este espacio lineal, este subespacio lineal. Mi definición va a ser que, dado cualquier elemento aquí, primero lo represento de esta manera, encuentro el y el lambda correspondiente y lo que me arroja mi funcional G' va a ser f de y más lambda veces el numerito que me costó harto trabajo encontrar.
Y entonces ya está, eso definitivamente es una extensión de F. Ahora lo único que quiero ver es que efectivamente, no, y automáticamente ya demostré que se cumple, que sigue estando dominada en este nuevo espacio vectorial, sigue estando dominado por P. Entonces, hasta ahí, lo único que he hecho, fíjense qué poquito, hemos hecho bien poquito, compañeros. Van a decir, úchala, tanto trabajo para nada. Pero lo único que hemos hecho es extender a F en un subespacio que tiene una dimensión más de Y. Y nosotros lo que queremos es realmente extenderlo a todo X, no solamente a Y unión otro que no esté en X. Pero ustedes como que empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues ahora agarremos otro elemento que no esté en Y unión X y volvemos a hacer esto. Y pues sí, eso es válido, pero entonces eso lo tendrían que hacer pues quién sabe cuántas veces. Hay que ver cuántas veces. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Qué opinan, compañeros? ¿Preguntas? ¿Cómo viste, Yuriko? ¿Sí queda claro? Sí, está un poquito enredado, pero ahí va, ahí vamos agarrándole. Sí está enredado, tienes razón, ¿eh? Hay que estarlo reflexionando, ¿eh? Diana, ¿tú cómo viste esto? Hola, profe. También un poquito así confusito, pero bueno, de pronto volviéndolo a revisar sale fácil. Vale, sí, bueno, al menos creo que lo que debe de quedar claro es lo que estamos intentando. Y entonces al momento que uno lo repasa y uno en su mente lo va construyendo, queda más claro. Pero como que hay que ver esas sutilezas de qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos al menos unas extensiones en unos pequeños subespacios. Y ahora fíjense cómo vamos a proceder. Aquí viene pues la parte abstracta de esta parte. Entonces, vamos a considerar, vamos a definir a F como todos los funcionales lineales en los subespacios Z de X. Son subespacios de X que contienen a Y son subespacios donde son funcionales tales que definidos en Y coinciden con F y para todo elemento del espacio, subespacio lineal, la funcional sigue estando dominada por P. Entonces, obviamente un ejemplo de esto es justo lo que acabamos de construir arriba. O sea, imagínense que Z es el generado por Y unión cualquier X que no esté en Y. Entonces, en ese subespacio lineal, nosotros acabamos de demostrar que existe una funcional que coincide con F en Y y que además sigue estando dominada por P. Pero entonces pueden hacer lo que les decía hace un momento. Bueno, ahora agarro otro elemento W, digamos, que no esté en Z y entonces considero Y unión X, que ya lo tenía, unión Z. Entonces, por lo que acabamos de hacer arriba, definitivamente existe un H que coincide con F en Y que en todo en el generado de estos tres sigue estando dominada por P. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo construir considerar en una sola todos esos funcionales lineales. Todos esos funcionales lineales. Y tratar de aplicar la metodología del lema de Zorn para decir, ¿sabes qué? Existe un funcional maximal, pero hay que ver cuál es el orden que estamos considerando aquí. Y entonces eso es la segunda parte de esta demostración. Sí. Vamos a silenciar aquí al compañero. Okay. Bueno, entonces, F consideramos la familia de todos los funcionales lineales sobre subespacios
de X que contienen a Y que satisfacen las propiedades deseadas, es decir, que extienden a F y que siguen siendo dominadas por P. Entonces, por construcción anterior de G', sabemos que F no es vacío, ¿no? Es justo lo que acabamos de hacer. Además, notemos que este conjunto F tiene un orden parcial. ¿Cuál es ese orden parcial? Bueno, decimos que un funcional H2 domina a otro funcional H1 si los dominios están contenidos. Si el dominio de H1 está contenido en el dominio de H2 y además que si el funcional que tiene un dominio más grande lo restrinjo al del dominio más chiquito, coincide con el funcional H1. Entonces, creo que se ve muy intuitivo que esto da un orden, o sea, que si yo tengo varios elementos que están ordenados de esta manera, pues puedo decir quién es el más grande, ¿no? Entonces, se puede verificar también que cualquier subfamilia totalmente ordenada tiene una cota superior. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Quién le gustaría explicar por qué cualquier subfamilia totalmente ordenada tiene una cota superior? Está fácil, creo yo. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué significaría con todo esto que dije aquí? Con estas dos cosas. ¿No? Bueno, miren, entonces, lo que ocurre es, si ustedes tienen varios funcionales, una subfamilia de funcionales que están totalmente ordenados significa que si agarran cualquier pareja en esa subfamilia, pueden decir que uno tiene dominio contenido en otro y pueden decir que uno es extensión de otro. Entonces, ¿cuál sería la cota superior? Pues lo único que tienen que hacer es agarrar todos los dominios y unirlos, porque esa unión definitivamente va a contener a todos los dominios. Y después definir, y después decir, bueno, ¿cuál va a ser entonces el funcional cota superior de la unión de todos esos dominios? ¿Sí? Bueno, pues yo lo defino de la siguiente manera. H de X, primero que nada, yo sé que X va a estar contenido en alguno de estos dominios, digamos dominio J, y entonces como hay un dominio J, pues existe un HJ, y entonces está definido HJ de X, ¿sí? Y entonces yo defino a H de X como HJ de X. Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué tal si agarras otro dominio más grande? Pues esto va a ser el mismo número porque sabemos que los funcionales son extensiones. Entonces, este número no va a cambiar. Y entonces así queda bien definida digamos, mi cota superior. Queda bien definida mi cota superior. Y entonces ahí es donde ya podemos ocupar el lema de Zorn y decir, bueno, por el lema de Zorn, como todo conjunto totalmente ordenado tiene una cota superior, entonces F, que es mi construcción original o mi colección de objetos originales, tiene un elemento maximal. Es decir, tiene un H que extiende a Y que domina a todo, que está dominada por P. Y entonces uno dice, bueno, ok, existe tu elemento maximal, vamos a llamarle G, pero ¿cómo sabes que G realmente está definido sobre todo el espacio vectorial? ¿Sí? Sobre todo X. Y entonces vuelven a echar a andar la maquinita, dicen, bueno, voy a suponer por un momento que no, voy a tomar un X que esté en X, en mi espacio vectorial, pero no esté en el dominio. Bueno, entonces, pues existe, o sea, yo puedo efectuar la extensión de arriba de construir
una funcional lineal que extiende a G, y que sigue estando dominada, en el espacio dado por el dominio de G unión S tal X. Pero entonces, pues ese H que yo, digamos, construyo echando a andar la maquinita otra vez, pues sigue siendo uno de estos de aquí. Y entonces resulta que el que yo tenía originalmente, pues no era el maximal, pero eso es un cortocircuito, porque ya el lema de Storm se supone que ya me daba el maximal. Entonces, no hay de otra. El G realmente que me arroja el lema de Zorn tiene que estar definido sobre todo X, ¿vale? Entonces, pues todo esto es lo que hicimos para demostrar el teorema de Hahn-Banach. Sí nos tardamos, la verdad, pero no importa, porque como ven tiene muchas sutilezas y entonces en el momento en que ustedes analizan y se sientan a entender todas estas sutilezas, pues no solamente les da más cancha para aplicar el teorema en una situación dada, además les da técnicas, ¿no? Para poder demostrar algo. Y lo más bonito de todo es que logran entender la forma en que estas personas pensaron el teorema. Cuando nosotros nos estamos entrenando como matemáticos, pues no solamente queremos entender una demostración, también queremos entender la manera en que se fabricó la demostración, porque eventualmente pues nosotros queremos dar nuestros propios teoremas. ¿Okay? Bueno, entonces voy a parar la grabación y